cosas y empezó a decirle, y por eso la importancia de esta clase de filosofía que estamos viendo, y tenemos que estar tan pendientes en todo esto de las palabras que usamos y todo esto. Y él le dice, la niña le dice, mi papá dice que yo soy una prostituta y me echó de la casa. Y resulta que la muchacha era proxeneta, era la proxeneta, contéstale por favor, era la proxeneta del colegio, y los narcotraficantes le pagaban a esa muchacha porque les consiguiera quinceañeras o niñas vírgenes, y la niña vendió la virginidad en 40 millones de pesos, pero la niña no vendió la virginidad por el deseo del dinero, sino que ¿qué fue lo que pasó? Que empezó fue ese dolor de mi papá dice que yo soy una prostituta, y entonces ¿qué le dijo la amiguita, la proxeneta? Le dijo, pues si su papá la echó por ser una prostituta, pues demuéstrele que sí, que usted es una prostituta. Y la muchacha se metió a la prostitución desde los 15 años. Cuando yo la conocí tenía 22 años, y ¿sabe qué me dice la muchacha? Me dice, pastor, mi papá no le dice que él fue el que me empujó a mí a la prostitución. Mi papá no le contó que él fue el que me abrió este mundo. Pero algo que me impresionó más fuerte todavía, me dijo, mi papá no le dijo que el apartamento donde ellos viven yo se lo compré con mi trabajo, que el carro que él maneja yo se lo compré con mi trabajo y que él sabe que es producto de la prostitución. Y ella tenía unas heridas tan grandes, y yo empiezo a hablar con ella y a decirle, no, mira, y ella me decía algo, mira, ella solamente tenía algo en su mente, y me decía yo sé que mi cuerpo no me va a durar toda la vida. Así me decía, yo sé que mi cuerpo no me va a durar toda la vida. Y él me decía, pastor, yo tengo hasta los 25 años para trabajar. Yo me gano entre 40 y 60 millones de pesos mensuales prostituyéndome, porque pues ella se metiera con tipos de mucho dinero, ¿sí? Y me decía, muéstreme un trabajo legal, muéstreme si yo en la iglesia me voy a ganar esa plata. Ahora usted quiere, o en cualquier otra parte de un trabajo normal, yo me voy a ganar esa plata. Pero mire lo interesante que me dice ella. Ella me dice, pastor, usted me quiere predicar de un Dios que motivó el corazón de mi padre para echarme de la casa, para que hoy sea una prostituta. Entonces, filosofando en esto, ¿cuántos de nosotros nos equivocamos en el tema religioso de levantar a nuestros hijos en una creencia y en unos principios bíblicos, o los estamos levantando en un régimen religioso y fanático? Ojo, la Biblia dice que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Yo tengo 2 hijas, y algo que yo le he pedido a Dios es la sabiduría, que el día que me consiga un noviecito yo le pueda decir, la pueda guiar, la pueda, porque es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Yo personalmente, al no tener un padre, yo personalmente, a muchas cosas que viví en ausencia de un padre, cometí muchos errores. Y yo voy a hablarles a ustedes en una honestidad, y no les voy a hablar desde un principio pastoral, sino desde un principio paternal. Creo que todos los que estamos aquí somos padres y madres, ¿cierto que sí? Entonces, desde el principio paterno. Yo tuve que coger a mi hijo de 15 años desde los 10 años, mi amor, más o menos 11 años, 9 años, y decirle, hijo, porque resulta que yo era el coordinador de disciplina del Liceo Cristiano del Valle. ¿A cuántos les gustan los colegios cristianos? ¿A cuántos les gustan los colegios cristianos? ¿Cuántos anhelan que sus hijos estudien en un colegio cristiano? A ver, levanten la mano. Vale. Yo le voy a mostrar una cosa. Si usted me hace la pregunta, yo hago esto. Yo bajo la mano. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido coordinador de un colegio cristiano. Y lamentablemente, el 10% de los niños que estudian en el colegio cristiano son cristianos. El otro 90% de los niños que estudian en colegios cristianos
son niños problema que los papás no pudieron con ellos y los metieron. Antes era el internado, ahora los metamos al colegio cristiano para que allá los reformen. Entonces resulta que yo no era coordinador de un colegio, sino un reformatorio. Y lo peor de todo era que los que peor se portaban eran los hijos de los hermanos de la iglesia, de los que tenían alguna posición en la iglesia. Y entonces si tú le decías algo al niño, el hermano se ofendía y dejaba de diezmarle al pastor, entonces el pastor me llamaba y había, ¿cierto? Ya era un conflicto inmediatamente. A tal punto que me tocó llegar a mí por una cuestión moral de ética, de decir no continúo en este colegio como rector ni como coordinador, porque allá lo que importaba era el billete. Si tú pagabas una mensualidad, no, hay que pasar a los muchachos, yo no sirvo para eso. Entonces resulta que mis hijos, yo los metí a estudiar al colegio cristiano y en el colegio cristiano me cogieron una cantidad de cosas, tanto, mire, tanto que encontré niños de cuarto y quinto consumiendo drogas en el colegio. Tanto que conseguí, o sea, con los muchachos de 11, teniendo, a mí me decían el coco carreño en el colegio, porque resulta que Dios me daba un discernimiento y era como si yo, la gente pensaba que yo tenía cámaras de video en los salones, porque siempre que hacían algo, ¿cómo era, Pastora Sofía? Estábamos en la oficina y yo era hasta película. Sí, porque yo me paraba y ella salía detrás mío y yo me iba y llegaba al punto y encontraba las cosas y mi esposa me decía, ¿cómo hace? Me decía la pastora, yo le decía, no sé, Dios me muestra. Pero yo tuve que decirle un día a mi hijo, mira hijo, tú te vas a encontrar con una realidad y es que algún día alguien te va a ofrecer droga, alguien te va a ofrecer trago, alguien te va a ofrecer muchas cosas. Que yo lo hice, porque yo tuve que decirle a mi hijo, a mis hijos, yo fui esto, yo fui lo otro, yo ya pasé por eso. Yo tengo las marcas en mis orejas de los aretes que tuve, yo tengo muchas cosas y mucha gente les cuenta, tú no puedes ocultar tu pasado, porque hay mismas personas de tu familia, por lo menos Elena, mi cuñada, le dice a mis hijos, es que usted no sabe quién era su papá. Entonces, antes de que ellos, otros le dijeran quién era yo decidí decirles a ellos quién fui yo, pero quién soy yo hoy en día en Cristo. Pero me tocó tomar la decisión y esto puede ser terrible para muchas personas de decirle a mi hijo el día que alguien te vaya a decir que te emborraches, que te drogues, ve, yo te voy a pedir un favor, decime a mí, porque yo prefiero, aunque me va a doler el alma, que vos me digas, papá, quiero saber qué es una borrachera y yo acompañarte porque vos me dolés a mí, tus amigos te van a dejar botado, todo el mundo te va a dejar botado, yo no. Entonces yo decidí ser amigo de mis hijos. ¿Sí me explico? Ser amigo de mis hijos. Y ustedes, no sé si vieron a Jesús Andrés, a mi niño de 15 años en 100 horas de oración, es un niño que tiene una mentalidad tan metida con Dios, pero porque nosotros decidimos ser amigos. ¿Sí me explico? Y es una persona tan metida con Dios y yo puedo generar una confianza tan grande con él que sé que si el día que él me vaya a fallar, yo solamente le he dicho algo a mis hijos y la pastora está testiga. Yo les digo, yo les pido una cosa, cuéntenme ustedes, que yo no me entere por otra persona. Puede ser el problema más grande del mundo, cuéntamelo tú. Porque si me cuentas tú vas a tener todo mi apoyo, porque ¿quién de nosotros no hemos tenido errores? Yo digo que si yo hubiese tenido a alguien que me hubiese guiado cuando yo era un niño, no hubiese cometido tantos errores que cometí. Y a veces nosotros como padres no somos amigos de nuestros hijos. Ojo, no quiere decir que sea mi compinche y que yo sea el alcahuete de mi hijo, que eso ya es otro extremo. Pero sí el poder generar una amistad. Pero ¿sabes qué es lo que yo considero? Que yo a mis hijos le he mostrado lo bueno y lo malo. ¿Sí me explico? Ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo le pido a Dios que tenga cuidado de ellos. Pero si a mí mi hijo me llegara con una situación, la pregunta es, porque a mí mi hijo un día me lo dijo, y los que somos pastores entendemos eso. Cuando un hijo le dice a uno, papá, tú tienes tiempo para todo el mundo menos para mí. Papá, tú eres pastor, yo te amo, yo amo tu pastorado, pero ¿sabes una cosa que me duele? Que todo el mundo tiene el pastor que yo anhelo tener. Y mi hijo llegó a decirme algún día a mí.
Y la pregunta es, a veces nosotros nos metemos en tantas cosas que se nos olvida que el primer ministerio es el hogar. ¿Sí? Y en esto nosotros tenemos que filosofar en nuestras vidas de quién queremos que sean nuestros hijos. Que si nuestros hijos son cristianos porque están dentro de un régimen o son cristianos porque nosotros les enseñamos a amar a Dios y son apasionados por Dios. Son apasionados por Dios. Entonces yo no peco, no porque sea malo pecar, yo no peco porque amo a Dios. Porque lo amo y no quiero hacer algo que le desagrade por amor. Entonces, qué lindo es que nosotros entendamos que nosotros vivimos una vida de santidad, es por amor a Dios, no por el miedo a la reprensión, no por el miedo, porque muchas veces nos mostraron a ese Dios reprensivo, a ese Dios, y, y, y dentro de esta filosofía, yo quiero que empecemos a ver la vida de Salomón. Yo hablaba de Moisés, pero el pastor de Moisés, yo hablé de Moisés en el pueblo, en el desierto, yo les había dicho, pero el pastor José me dijo, pastor, pero Salomón. Y yo me puse a meditar en Salomón y a filosofar en Salomón. Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. ¿Sí fue así o no fue así? Fue el hombre, de hecho la Biblia dice que ni siquiera las, dice que ni siquiera el rey Salomón se vistió como un lirio del campo, con tanto esplendor. El rey Salomón era un hombre supremamente rico, sabio, pero llegó una mujer y le destruyó absolutamente todo. Un hombre tan sabio que se metió con con 1000 mujeres, 1000 esposas. Yo no entiendo, si yo con esta no puedo, ¿cómo será? Dios mío. No, mentiras. Oiga, eso solo lo entienden los hombres, ¿no? Oiga, yo digo, ¿cómo puede ser posible que este hombre tan sabio haya cometido tantos errores? Que el hombre más sabio sobre la tierra haya cometido tantos errores. Y cuando empezamos a filosofar sobre la vida de Salomón, empezamos a mirar tantas cosas que aquí la Biblia, lo interesante de la Biblia, es que yo le he dicho a la gente, muéstreme un solo mal consejo. Pastor, pero es que los hijos de Elí tenían relaciones sexuales con las levitas en el altar. ¿Y cómo terminaron? Pero es que fulanito violó a su hermana. ¿Y cómo terminó? No me está dando un mal consejo, me está mostrando los dos caminos, el bueno y el malo. Cómo le fue a los que hicieron lo bueno y cómo les fue a los que hicieron lo malo, sencillo. Pero a veces tenemos una mentalidad tan falta de criterio. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, porque en la hermenéutica, eso es lo que miramos, ¿cierto? El por qué se dijo, a quién se le dijo, dónde se le dijo, ¿se acuerdan? Cuando estamos estudiando hermenéutica, y eso es filosofía pura, donde empezamos a nosotros a pensar en todas estas cosas. La pregunta es, qué bonito es que nosotros tengamos ese pensamiento crítico y podamos llevar a nuestras familias a eso, a nuestras iglesias a eso. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a recibir un consejo o vamos a dar un consejo cuando nosotros no tenemos esa capacidad de criterio? Mire, usted para ser un buen consejero debe ser un buen filósofo, porque mientras que usted está escuchando, usted tiene que empezar a buscar las respuestas de por qué está pasando eso. Porque si usted escucha a la esposa le va a dar su punto de vista. Todas, hasta criminalística, claro. Todas las historias tienen tres verdades. ¿Sabía usted eso? Todas las historias tienen tres verdades. Tienen, ejemplo, en el hogar, ¿cierto? En el hogar usted, una consejería familiar, y usted va a escuchar tres verdades. Primero, la verdad de la esposa. Segundo, la verdad del esposo, ¿cierto? Y tercero, la verdad verdadera. Porque es que nosotros contamos la verdad desde nuestro punto de vista. Y entonces viene la mujer y dice, pastor, es que él me dijo, ¿cierto? Y el pastor,
pero es que ella no me hizo, ¿cierto que sí? Y empezamos a justificar todas estas cosas. Entonces, la importancia de la filosofía, y me gustaba escuchar todo ese conversatorio y todo, porque entendimos dos cosas muy importantes que yo puedo rescatar del conversatorio es, primero, que no hay una verdad absoluta, que nadie conoce todo, ¿cierto que no? Que el día que todo se conozca, entonces se acabó el mundo. Estamos en un descubrimiento constante. ¿Cómo descubrieron el universo? ¿Cómo descubrieron que había más planetas diferentes de la Tierra? Porque empezaron a filosofar y a decir qué pasaría si, y alguien se inventó algo que empezó a mirar más allá. ¿Sí me explico? Y a buscar esas respuestas. Y eso lo vamos hasta el día que nosotros muramos. Y quién sabe si en el cielo sigamos filosofando o en el infierno. Porque va a haber de todos modos un entendimiento, sea en el cielo, sea en el infierno, de estar diciendo, había algo más y yo qué hice. Entonces, ¿qué pasó se salió Ricardo, la familia Sarre? Entonces, miremos por un momento la vida de Salomón. ¿Qué podríamos mirar de la vida de Salomón que lo llevó a acabarlo todo? Pero antes de eso, quiero escuchar a Carlos Andrés Ornella. Mi amor, vea. Hola. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Qué alegría verlo. Igualmente, pastora. Tiempo sin verla. Ay, sí, pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios. Comience Carlos Andrés y después Ornella. Mi esposa ya viene. Entonces, no, pues básicamente esto ha sido enriquecedor porque ha hecho de que uno amplíe el conocimiento, amplíe la forma de pensar, de ver las cosas, ¿sí? Y de no comer o de tragar entero, como se dice, ¿sí? Como normalmente está el dicho. Este tiempo ha sido de bendición porque creo que pues ya en momentos con usted por interno, pues nos ha explicado y nos ha enseñado la manera de poder leer la palabra de Dios. Y eso es de no solamente leerla, sino escudriñarla, del porqué de este versículo, de por qué esto me lleva a otro libro, a otro pasaje, y empieza uno a comprender mucho más las cosas o lo que Dios tiene para uno. Y, y pues yo creo que hasta ahora ha sido de mucha bendición. El conversatorio es precisamente eso, compartir ideas, puntos de vista diferentes de un mismo punto en común. Y es impresionante cómo el ser humano lleva a tener esos puntos de vista que aparentemente son diferentes, pero nos lleva a un mismo punto, a un mismo fin. Bueno, en este tiempo ha sido corto, pero ha sido provechoso, porque en el poco tiempo que hemos estado ya que 3 semanas, más o menos 2 semanas, ¿cierto? Dos Sí. semanas. 15 días más o menos. Eso sí, 15 días hemos aprendido lo que uno muchas veces, pues uno piensa que en el colegio, en la universidad le van a enseñar, ¿sí? En la parte filosófica y realmente no, siempre enseñan como lo vago, lo que está encima, el exterior, pero no enseña eso, es como un pastel, usted solamente ve la parte de arriba, pero no ve lo que lleva adentro y no ve los ingredientes. Es como lo que estamos viendo, es poder ingresar más a la palabra de Dios, verle los ingredientes para poder preparar. Asimismo, pues es con la vida de uno, ¿no? Es poder saber identificar lo que en la vida de uno está pasando, como decía el pastor ahorita con el caso de la niña. Las palabras la marcaron, las palabras desataron y las palabras la llevaron a vivir una vida como se la dijeron, como la impusieron en su vida, en su nombre, o sea, su nombre quedó marcado.
Es lo mismo que pasa con nosotros. La filosofía es de esa manera así, es poder saber identificar lo que estamos leyendo, cómo leerlo, poder saber escudriñarlo y cómo eso puede ir a nuestras vidas, ¿sí? Cómo lo vamos a recibir y cómo vamos a hacer de que lo que estamos recibiendo otras personas lo puedan percibir de diferentes maneras, porque los procesos son diferentes. Entonces, un solo versículo puede llegar a muchas personas de diferentes maneras. Algo que compartíamos el viernes con el pastor también, José, era de que en la educación, filosofía prácticamente ni se ve. Y debería ser la primer materia que deberían de enseñarle a uno. En la Yo vida sí la vi, normal, peleaba mucho con la profesora. desde el colegio. Señor, Desde el colegio le En deberían el enseñar a colegio uno. yo la vi, yo peleaba mucho, ella le encantaba porque yo era muy, ella me decía que yo era revolucionaria, porque nunca me quedaba callada. En ese entonces era, yo no soy tan viejita, ¿no? Pero era lo de la Big Bang, la evolución, nunca lo aceptaré. ¿Cómo? Bueno, que me parece muy bueno porque es que yo también era así, pero desde una filosofía clara, teológica, desde una cosmovisión teológica, cristocéntrica. Yo creo que la filosofía es algo súper especial. ¿Listo? Bueno, pastor, yo quiero también dar mi aporte, si se nos permite. Y los invito para que escuchemos Proverbios, capítulo 22. Voy a leer esta porción de la escritura, que me parece que es un tesoro en este momento. Pastor, usted me adivinó. Usted me adivinó porque no tenía. Sí, Proverbios 22. Estamos en el espíritu. Proverbios capítulo 22 y dice el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y a mí me parece, queridos hermanos y pastores, que esta porción de la escritura, yo creo que tiene un peso de gloria impresionante porque está recopilando todo lo que hemos venido haciendo en este proceso y es entender que, bueno, por lo menos en mi caso, yo pues en muchos de ustedes es así, se nos creó una postura de que buscar la sabiduría, buscar el conocimiento atentaba contra Dios. Y entonces, cuando yo también le cogí anticuerpos a la sabiduría, porque como amaba a Dios, entonces todo aquello que era enemigo de Dios también era mi enemigo. Y me hicieron ver la filosofía como mi enemigo, cuando realmente la palabra nos está enseñando que hacia allá tenemos que conducirnos, que hacia allá, hacia el conocimiento, que el Señor nos pone a disposición el conocimiento. Y yo creo que es palabra de Dios. Y cuando dice que para que tu confianza sea en Jehová, o sea, el Señor nos da su sabiduría porque de esa manera vamos a poder confiar en Dios, porque de esa manera vamos a poder afirmar aún más su gloria, su poder, su misericordia, vamos a poder entender su grandeza, vamos a poder glorificar su nombre y no es lo contrario a esto. O sea, Dios quiere que nosotros seamos llenos del conocimiento, llenos de sabiduría y que esa idea de vaga y antiteísta, podría decirse, de que la filosofía atenta contra Dios, es todo lo contrario. Al contrario, la filosofía es precisamente esa búsqueda hacia el mismo Dios.
Creo que y hacia conocer lo que Dios Sí, quiere que nosotros hagamos. Ujú. Porque muchos de los... Mire, yo les voy a contar algo que eso después lo vamos a ver. Pero, bueno, Y entonces a mí me gusta mucho pues esta porción, yo digámoslo así, cogí solamente esta porción, porque me detuve en esta pregunta, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y yo pienso que hay un compromiso también por parte nuestro, porque cuando se nos da por gracia, Sí, nosotros debemos dar por gracia. Y cuando Dios nos da conocimiento, entonces Dios espera que nosotros seamos los que también otorguemos ese conocimiento a otros para que su nombre sea engrandecido. Amén. Amén. Es importante pasar a lo que estás diciendo y es importante entender que, y esto lo vamos a ver en estos días, y es al rey Josías. Cuando el rey Josías, cuando el pueblo de Israel llevaba 400 años sin el libro de la ley. O sea, 400 años donde nace el Talmud. Porque ¿por qué nace el Talmud? El Talmud nace porque no había libro de ley, sino que era la historia de, oiga, existe un libro que dice esto. Y eran narraciones orales sagradas porque no podían abrir el libro. Pero resulta que cuando encontraron el libro, ni siquiera el sumo sacerdote sabía interpretarlo. Sí, pastor, ahí se escucha bien, se está escuchando. No, alguien me estaba escribiendo que deseaba hablar. Bueno, Yo. Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa? Qué importante es entender esto. Ahora, miren esto. Yo quiero que entremos ya a filosofar un poquito y dentro de lo que vamos a filosofar, vamos a seguir con la palabra. La primera pregunta que yo tengo frente a la vida de Salomón es, ¿qué pudo haber determinado en Salomón su caída? Siendo sabio. O sea, ¿qué pudo haber sucedido? Pastor, Tenemos pues, 15 minutos. Aprovechemos estos 15 minutos. pastor, antes de esa parte, sí me gustaría, pues, antes de eso, la palabra que usted nos había contado sobre la hija de su amigo que decía, ahí también uno podía, la palabra, pues, filosofar ahí. Incluso nosotros decimos que las palabras tienen poder y nosotros somos autoridades de nuestros hijos espirituales. Le Y cuando profetizó. nosotros estamos matando, o sea, cuando hablamos contra ellos cosas como que eres un desordenado, como que eres un bruto, como que no sirves para nada, esos son ataduras. Y en la parte espiritual eso es muy grande. Bueno, ya esa parte ya nos había quedado, pero era como la aportacióncita. Pero de Salomón. Pastor, precisamente lo que usted está diciendo es muy importante frente a lo que estamos hablando en la pregunta que acabo de hacer. Sí. Eso. Y entonces en la parte de lo de Salomón, de pronto ya a él lo que pasó es que de pronto él ya llegó como, no tuvo la humildad como espiritual. ¿Se entiende? Porque él siendo sabio, ya de pronto quedó allí y de pronto se dejó seducir por su gloria, por su peso. Incluso comenzó a hacer cosas, se dejó convencer por las esposas y por su parte carnal y comenzó a hacer las cosas malas a ver qué era lo que pasaba con eso. O sea, a mí me parece que lo que él dejó o sea, no siguió aprovechando el conocimiento, sino que se quedó estancado. Eso es lo que yo creo que pasó allí. Ok, creo que ya había llegado al máximo, listo. Pastora Lady. Pues a ver, de pronto, pues lo que yo pienso puede ser que él de pronto o sea, descuidó como la parte débil, porque como su papá, el papá también cayó pues en el adulterio, ya, entonces ahí fue que son como esas ataduras, esas cadenas generacionales, ya, y de pronto pues él con su sabiduría y todo, pues descuidó su parte, ¿sí? La parte como débil, ya, porque cada ser humano... ay, amor, él siempre es así. Dale, tranquila. Entonces, por lo menos yo lo veo así, ¿no?
¿Por qué? Porque como todo ser humano tiene algo débil, ¿sí? Tiene una parte débil, entonces a veces de pronto él se metió tanto como en su sabiduría, en el pueblo, y se descuidó como esa parte profunda en él, ¿ya? Y así es cuando por lo menos pasa con nosotros. Nosotros, a veces las personas miran todo alrededor, pero se descuidan lo que está pasando dentro de uno mismo. Y ahí esas partes, ahí es donde también hay que pedirle a Dios sabiduría, dominio propio, para poder controlar esas debilidades que el ser humano tiene. Pastor, y complementando con lo que dice mi esposa, y que cuando ella habló, me puso ahí como La lucecita, eso, el puntico. Pero entonces, espéreme un segundito, pastor. Me lo anota, seguimos con Carlos Andrés Coronel, le vuelvo a dar anótelo para que no se lo olvide. Listo, pastor. Cornela. ¿Por qué se debe a la caída de Salomón? Sí. Sí, ¿qué determinó la caída? Pues, pensamos que pensamos, no, usted que tiene un tenía la pensamiento y su sabiduría. esposa tiene un pensamiento. A ver, continuemos. Por eso creo. Yo pienso. Es que me cogió desenfocada. No. Pero que Carlos Andrés responde, pensamos que, no yo pensamos. Pienso que algo que pudo haber detrás. Yo pienso, por eso. Continúa. Diga, yo pienso, diga. ¿Ya? Sí. ¿Me escucha? Sí. Está tomando el pelo. Diga, yo pienso. Yo pienso que lo que pudo haber determinado esa caída fue como esa falta de humildad, de ser egocentrista, ¿sí? Al reconocer él de que todo, la sabiduría, la riqueza y todo era por gracia y favor de Dios, ¿sí? Pero entonces, muchas veces nos pasa en la vida que nos creemos, pues, que levitamos, que el que damos consejerías, el que oramos por enfermos, por lo que Dios nos use, y nos sentimos ese ego, ¿sí? Y nos desenfocamos. Pienso que lo que puede haber determinado la caída de Salomón fue el desenfoque que él tenía, el desenfoque que Dios le había dado a él. Okay. Para mí, es que él quería ir más allá de los límites de Dios. Ok, muy bien. No les voy a pedir que me lo sustenten todavía. Vayan pensando su sustentación para lo que me están diciendo. Pastor José. Ricardo me puede ir escribiendo por el chat de la aplicación para su posición. ¿Listo? Pero entonces, Pastor José. Pastor, ahí lo que yo veía es que si nosotros miramos en Santiago 1, 13, 27, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni intentar a nadie. Exacto, ni tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí se ve la debilidad de Salomón, las mujeres. Entonces ahí es lo que es mi costillita, pues cuando comenzó ahí nos complementamos, y eso quiere decir que somos una sola carne. Muy bien. Esa era la sustentación de... Yo los voy a poner a pensar un poquito. ¿Quién, Carlos Andrés, quién fue la mamá de Salomón? Pastor, yo no fui. Es que él no vino. Yo no estoy en esa clase. ¿Quién fue la mamá de Salomón? Betsabé. No, si no sabe, menos yo. Pastor ¿Qué? José, ¿quién fue la mamá de Salomón? Betsabé. Muy bien.
Pastora Lady, ¿quién fue Betsabé? No más decir que la mamá de Salomón, no. Fue La fue esposa la que sedujo, ¿no? A David. Sí, Entonces, la imagínese. esposa de Elías Eteo. Vamos a mirar una cosa y es cómo se llamó la esposa que hizo caer a Salomón. Jezabel. Betsabé. Jezabel y Jezabel. ¿Listo? Entonces, dentro de mi pensamiento filosófico, lo vi. resulta que no, Betsabel y Jezabel. Una con B y la otra con J. Carlos Andrés, por favor, tu micrófono. Apaga tu micrófono un momentico. Gracias, muy amable. Entonces, qué interesante es cuando nosotros empezamos a mirar, cuando llegamos al punto de las maldiciones generacionales. Entonces, yo consideraría, no es una verdad absoluta, es mi verdad. Yo consideraría que el problema es que Salomón se dedicó a un conocimiento humano, a una relación con Dios, pero no a un conocimiento espiritual. Y él traía unas maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales no solamente por su madre, sino también por su padre. Porque, ojo, es que David por la pereza no salió a la guerra. Sí, la vieja era una sinvergüenza porque se estaba bañando en su terraza, pero estaba en su casa, en su terraza. El único que tenía vista de ella eran los que estaban en el palacio. Porque el único lugar que estaba por encima de las terrazas era el palacio. Y la habitación del rey estaba por encima, porque siempre, ustedes se han dado cuenta que siempre hay una iglesia católica en los lugares altos. ¿Sabe por qué las iglesias católicas tienen esas puertas tan altas y tienen esa cruz allá encima, me parece una chimenea, allá una cúpula? ¿Se han dado cuenta de eso? Hemos analizado por la arquitectura del siglo XVI y hemos conocido los españoles, pero resulta y pasa que siempre el poder fue señalado por las alturas. El que estuviera en las alturas era el que gobernaba sobre todo. Entonces, en la casa del rey, el castillo del rey estaba en las alturas, estaba por encima de todo. ¿Por qué un Cristo Rey? ¿Por qué un Monserrate? Porque eso quería decir, o sea, esa iglesia de Monserrate en Bogotá sobre una montaña, lo que estaba diciendo era que Roma o el Vaticano estaba por encima aún del gobierno local. ¿Sí me explico? Ya cuando se crearon los rascacielos, ya cuando los edificios y todo el tema, ya usted ve que las iglesias quedaron bajitas comparado con los edificios. Pero siempre los lugares altos tipificaban ese poder y ese gobierno. El que estaba más alto era el que gobernaba sobre toda la zona. Entonces, el rey David, no salió a la guerra. Hola, mi amor hermosa. Él no salió a la guerra. Hola, saluda a los hermanos, mi amor, a los pastores. Hola. Sí, ese soy yo. ¿Y tú? ¿Y tú también? Y sí, tú y yo. Entonces, qué interesante es nosotros ver. ¿Dónde la mamá? Qué interesante es nosotros ver que David no solamente la ve, la desea, porque ¿quién la manda a llamar? O sea, la pregunta es, ¿esta mujer tenía el poder de llamar a David a su casa? No, ella se desnudó y se bañó a ver quién la veía, porque ella tenía un espíritu de seducción. Ella le gustaba mostrarse. Exhibicionista, boyerista. Pero el rey David fue el que la mandó a llamar. Y el rey David sabía quién era esa mujer y sabía que era esposa de uno de sus generales. Pero el momento de la calentura le pudo más que cualquier cosa. ¿Sí? Y vemos todo lo que sucedió
primero con el primer hijo. Mira lo que sucedió con el primer hijo entre David y Betsabé, porque Salomón fue el segundo hijo de ellos, ¿cierto? Y él tiene la oportunidad de Dios, donde vemos la gracia de Dios, donde vemos la oportunidad de Dios, de que Dios es un Dios de oportunidades y que dice, bueno, aunque tu mamá pecó con tu papá y tu papá, de hecho, no solamente eso, sino que vino asesinatos y vino una cantidad de cosas, entonces pues yo te voy a colocar a ti como rey, pero acuérdese que antes de eso había otro hijo de David que quería matar a su propio padre para quedarse con el reinado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que nosotros como padres somos fundamentales en el futuro de nuestros hijos, ¿cierto? Que nosotros como padres debemos ser consecuentes, que aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, David había pecado y la paga del pecado es muerte y que trae consecuencias. Y aunque Dios perdonó a David y aunque Dios hizo muchas cosas en David, los hijos de David vivieron muchas consecuencias de eso. ¿Y sabe dónde pienso yo que Salomón falló? Que en toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y coincido con algunos de ustedes, es que Salomón descuidó su vida espiritual. Mire, Dios le había permitido a Salomón tener 1000 esposas, pero se metió con la que no tenía que meterse, igual que su papá. O sea, usted sabe que es que Dios le había dicho, listo, tiene 1000 esposas, listo, hermano, téngalas. Y ojo, que después de Salomón Dios dijo, no más, se acabó esta guachapita, una sola. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros empezamos a filosofar todas estas cosas, empezamos a encontrar las raíces de cómo el hombre más sabio sobre la tierra llegó un momento en el que creía tener tanta sabiduría, tanto poder, que descuidó su vida espiritual, que nunca lo vemos. Mira, usted ve una cantidad de oraciones de Salomón impresionantes y unos consejos buenísimos, pero nunca miró lo que venía por parte de su padre y de su madre. De todas esas maldiciones generacionales y nosotros no podemos desconocer eso. Y ojo, les estoy mostrando que es tan real que el hombre más sabio sobre la tierra vivió las maldiciones generacionales de sus padres. Pastor, es que se dedicó, fue a predicar y como a legislar la gente de aquí para allá y no se miró él mismo. Entonces, realmente no aplicó la palabra a él. Y por lo menos mira lo que había dicho su padre. Examíname como con lupa, oh Dios, y mira si en mí hay caminos de perversidad. Nosotros no vemos a un Salomón mirando eso. Ahora, cuando David llama a Salomón, le dice, sé varón, sé hombre, le dice. ¿Cómo, perdón? Sé hombre, ¿no te acuerdas? Sí. Le dice, sé hombre. A Salomón, David le dice a Salomón, sé hombre. Y ser hombre no es tener mil mujeres. Ser hombre no es mostrar una hombría y decir yo soy un macho y yo salgo y peleo. No. ¿Sabe qué es ser hombre? Ser hombre es tener integridad delante de Dios. Eso es lo que determina la hombría realmente. Y más cuando, escúchenme en esto, y más cuando la palabra hombre con mayúscula está hablando de hombres y de mujeres, está hablando de humanidad, ser humano. Busca de Dios. El secreto para que tú seas un verdadero hombre es que busques de Dios, porque ese fue el consejo que David le dio a Salomón. Si ustedes ven el consejo, si ustedes ven el consejo de David con Salomón, fue busca de Dios. Busca de Dios para que seas un verdadero hombre. Y a veces nosotros somos tan fáciles de distraernos. Nosotros somos tan fáciles de llevarnos por un juguete. Ojo, por un juguete que Dios nos dé. Porque ¿sabe qué es un juguete que Dios nos dé? Una bendición. Ejemplo, Dios te da un carro, Dios nos da un carro y es un juguete. Y nos entretenemos tanto con el juguete que nos olvidamos de Dios. Entonces llega un momento en el que Dios nos quita el juguete, nos quita el carro.
Señor, ¿y por qué me quitaste el carro? Porque es que tú vivías por ese carro, no dormías porque ya estabas pensando y tengo que hacer esto en el carro y tengo que pagar el carro y viene la cuota del carro y resulta que el carro se convirtió en el Dios y dejamos a Dios a un lado. Y a veces nosotros tan fácilmente nos distraemos con cosas. Imagínese para Salomón lo que era el dinero que tenía. Inclusive que muchos teólogos afirman que Salomón cogió, mejor dicho, y se enamoró de la reina de Saba y todo el tema, inclusive, el dinero y todo, tanto que la reina de Saba vino a darle a Salomón y Salomón en su gloria y en su plenitud que dijo, no, venga, mija, antes yo le voy a dar a usted, tenga. ¿Sí me explico? Y cómo nosotros en un momento, porque mire, la verdad, ¿cómo seremos nosotros si tenemos dinero? ¿Cómo seremos nosotros si tenemos tantas cosas? Y Salomón no pidió dinero. Salomón no pidió la riqueza, Salomón pidió sabiduría. Y tuvo sabiduría para tanta gente que su propia vida, ¿dónde quedó? Un ejemplo de lo mismo que les estoy hablando, José. José, el hijo de Jacob. Todo el mundo sabe quién fue José, ¿cierto que sí? Todo el mundo habla de cómo estuvo en la cisterna y en la casa de Potifar y en la cárcel y cómo se convirtió en el padre de Faraón, porque así dice la Biblia, que lo convirtió en el padre de Faraón. ¿Y quiénes fueron los hijos de José? ¿Dónde están los hijos de José en la historia bíblica? Unos hijos que fueron hijos de papi y mami, que simplemente lo tenían todo, tenían riquezas, tenían todo, pero les faltó una sola cosa, ser instruidos en las cosas de Dios. Por eso, cuando se levantó un faraón, no tenía ni idea quién era José, porque los hijos de José no llevaron un legado. José nunca dejó un legado. José se conformó con algo. ¿Sabe con qué se conformó José? Con cumplirle el sueño que había visto. La vida de José, ¿sabe hasta dónde llega la vida de José en la historia bíblica? Hasta donde sus hermanos y su padre se inclinaron delante de él porque él era el padre de Faraón, el príncipe de Egipto. Hasta ahí llegó. Qué triste que nosotros lleguemos a una parte de nuestra vida donde simplemente nosotros lo que buscamos fue que eso se cumpliera algún día. Porque tal vez la cárcel era la motivación para que José orara y buscara a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos caído en ese error. Yo puedo levantar la mano y decir que yo he caído en ese error. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en esos errores donde nos dejamos de alguna manera distraer fácilmente siendo sabios? Pero ¿sabe por qué? Porque no conocemos maldiciones generacionales, porque no conocemos tantas cosas que nos pueden impulsar. Ojo, vuelvo a decir, influencias satánicas, diferente a estar endemoniado. ¿Sí? Las maldiciones generacionales pueden ser influencias satánicas que te impulsan a hacer cosas. Y una influencia satánica llevó, o una maldición generacional llevó a Salomón a perder todo lo que Dios le había dado. Y terminó construyendo un templo a Baal. El hombre que Dios había determinado. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué el templo de Salomón no ha sido restaurado? Había una profecía, ¿no, pastor? Había una profecía Claro. que decía que no iba a ser nunca reconstruido. Por lo que pasó ahí, por las maldiciones generacionales. Claro. Pues sí, claro. Y muchas veces esos son esas reclamaciones que, como usted acaba de decir, esas reclamaciones y esas cadenas están sobre los hijos. Incluso si nosotros vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel, decía que por lo menos cuando Moisés sacó de Egipto a Israel, Moisés era la cuarta generación de que hasta ahí se cumplió los pecados que la cuarta generación había ido. Entonces muchas veces uno tiene que, como usted dice, desatarse de las... Mire que todo eso va llegando a un pensamiento filosófico, que uno mismo, lo que usted decía, por lo menos, ¿por qué se ha divorciado? Porque los papás, los bisabuelos, tatarabuelos se divorciaron o no se casaron, estaban en
en esa parte, o eran borrachos, mujeriegos. Entonces, eso se llaman cadenas generacionales, que están y reclamaciones, como dice Tesalonicenses 2.14 dice que toda, Colosenses 2.14 dice que toda acta y todo decreto que nos eran. Lo que pasa es que nosotros no sabemos que hay un juicio y en ese juicio nosotros tenemos que romper esos derechos legales y esas maldiciones. Nosotros no sabemos cuántas actas de decretos contrarias podemos tener. Y ahí es donde yo no debo estar, porque, ojo, el pastor acabó de leer algo impresionante en Santiago, y es que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y yo conozco pastores que en su concupiscencia todas les están haciendo brujería. Y usted ve, mire, yo conocí pastores donde le salían gusanos de muertos por debajo de las puertas de la casa, donde a toda hora tenían, pero cosas, gusanos, hermano. Usted llegaba a la casa y acababan de hacer aseo y todo, y a los 15 minutos llena de gusanos. Uy, pastor, mire esa brujería que nos están haciendo. Pues resulta que todo el mundo era brujo, todo el mundo no dejaban ingresar a una persona nueva a la iglesia para evangelizarla porque de pronto es un brujo que viene a hacernos daño. Entonces, la concupiscencia no solamente es yo me quiero acostar con esa persona o yo me quiero robar esto, sino que la concupiscencia es todo aquello que entretiene mi mente para lo malo, para lo malo. Y nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, no es que Dios me tentó. Entonces, ¿qué tentó a Salomón? Su concupiscencia. Su concupiscencia, ¿por qué? Porque el hombre, mire, muchos teólogos afirman que él no pudo haber estado con las 1000 mujeres con las que estuvo casado, que muchas de esas 1000 mujeres tuvieron que haber muerto vírgenes. Pero la concupiscencia de Salomón es yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y venía el padre de David, que también tenía 2000 mujeres, ahí viene la cadena generacional. Y llegó a un punto, y es, tengo 1000 mujeres, pero no me bastan, yo quiero lo prohibido. O sea, la que no puedo tener, entonces esa sí la quiero para mí. ¿Sí? Y a veces nosotros empezamos a ver todas esas cosas ojo, estamos viendo el comportamiento del hombre, ¿cierto? Que fue el mismo pecado de Eva. No, es que yo me puedo comer todos los frutos que vea, pero es que me voy a comer el que es prohibido porque es que lo prohibido es lo más rico. Porque así nosotros estamos. Esa es la humanidad. Por eso, porque la humanidad está tan apartada de Dios. Mire, lo primero que una persona piensa al ir a una iglesia cristiana es, ahora me toca dejar de tomar, me toca dejar de rumbear, me toca dejar de compartir con mis amigos, me toca dejar de hacer las cosas que me gustan. ¿Sí me explico? Y esa concupiscencia es la que lleva a la persona a volver a lo mismo. Entonces, cuando empezamos a ver la vida del rey Salomón, que un hombre de Dios espectacular, pero un hombre de Dios, que aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y es que yo puedo tener toda la sabiduría, yo puedo tener todo el oro, yo puedo tener todo lo que quiera, pero si me aparto de Dios, no hay nada. Y eso le pasó a Salomón. Salomón terminó haciéndole culto a dioses ajenos. El hombre más sabio, el hombre que Dios le dio todo. Entonces, y yo conozco muchos pastores que han terminado así. Vea, yo conozco muchos pastores supremamente ricos que Dios los ha bendecido y han terminado convirtiendo a Dios en su Dios. Perdón, al dinero en su Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener un pensamiento crítico de decir, si Dios a mí me lleva a esta bendición, si Dios me lleva a mí a esto, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cuál va a ser mi actuar? ¿Cuál va a ser mi posición? Si yo me estoy preparando para ser un obrero probado y aprobado, ¿cuál va a ser mi actitud cuando Dios me bendiga? Pastor, o sea que es como, digo yo, ¿no? Como una anáfora. Es como cuando uno deja de ganarse los 100,000 pesitos semanales para ganarse $1,000,000. Total. Más o menos así. Mire, a mí me impresiona algo que dijo el proverbista Arcángel. El proverbista Arcángel dijo,
Si el dinero no te cambia, no estás produciendo suficiente dinero. Vieron en YouTube, eso salió, Arcángel, el cantante de música mundana, reggaetón horrible, satánico, de todo esto. Pero qué impresionante lo que dijo ese hombre. Si el dinero no te cambia es porque no estás produciendo suficiente dinero, porque te tiene que cambiar. Imagínese el mensaje, escúcheme, el mensaje que le está llevando a los jóvenes, el mensaje que le está mandando a la gente. Ustedes han escuchado la música de este Bad Bunny, hermano, música que ya le dan uno ganas de vomitar, créame. Una música que nos está llevando a nuestros hijos a una perdición impresionante. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que son el modelo a seguir de mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen, mire hermano, hoy en día usted quiere tener plata, entonces ya no está de moda ser narcotraficante, está de moda ser reggaetonero. Ah, no, trapero. Trapeador, sí, porque eso se No, es que yo canto trap, ¿cierto? Entonces, no, es que yo tengo, y vemos una cantidad de cosas tan terribles, hermano, tan terribles, que simplemente esto a mí me lleva a pensar es qué es lo que estamos consumiendo nosotros, qué es lo que nuestros hijos consumen, qué es lo que, porque lo vemos tan normal. Usted hoy en día ve a la gente del mundo y ojo, muchas veces a la misma gente de la iglesia escuchando a la niña cantando unas canciones del mundo. Ay, pero tan linda, es que es una niña, mire cómo mueve la colita. No me las niegues antes. Hermano, y no nos damos cuenta del daño tan grande. Pastor José. Pastor, estaba mirando allí en Proverbios 30, lo que dice el rey Agur, que él también dice, se le atribuye también que escribió los proverbios de Salomón también. Dice el rey Agur ahí una parte, dice en su verso 7, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que no sea que me sacie y que te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Dios. O sea, qué palabra tan fuerte lo que usted estaba diciendo, esa parte de lo del Proverbio 30 también. Claro, claro, mi amado pastor, porque mire cómo la misma palabra nos da la respuesta, y eso es lo bonito de la filosofía, que cuando nos empezamos a preguntar todas estas cosas, resulta que la misma Biblia lo dice. La pregunta es, ¿por qué Salomón no lo vivió? O más bien, ¿por qué nosotros muchas veces no lo vivimos? Porque estamos con Dios para la bendición, estamos con Dios para profetíceme, úngeme, amén, sí, declare sobre mí, pero no para el compromiso. Porque estamos levantando iglesias, hermanos, mire, hoy en día tenemos que No estudio filosofía. ¿Cómo? No estudio filosofía, o sea, no estuve ahí, hubiera buscado filosofía y vea. Imagínate, vea, hoy en día las iglesias no son iglesias. Me entristece decir que hoy en día las iglesias son clubes sociales, donde la gente va a que les digan, de que les adivinen, les profeticen, les declaren y viven un cristianismo laico. Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar. Y aquí hay algo que el rey Salomón dice, que yo muchas veces, Pastora Sofía, hemos filosofado frente al tema, y es que uno ve pastores y ve gente, no solamente pastores, gente en el mundo que hace lo malo y le va bien, pero que uno quiere hacerlo bien y antes le va más mal. Y entonces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde dice la Biblia que hay un camino ancho y un camino angosto. Porque ahí es donde viene el enemigo y te dice, ¿tú quieres tener? Ah, claro, mira. Ojo, Satanás se le presentó a Jesús. Mire, Satanás se le presentó a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado que me adorares. ¿Y qué quiere decir esto? Ojo, no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo que Dios es un Dios que prospera, pero que prospera en su debido tiempo. ¿Sí me explico? Que prospera en su debido tiempo. ¿Cuántos grandes hombres de Dios se han inclinado a Satanás para que le entregue todos los reinos? Para tener un renombre y para usar el nombre de Jesucristo, pero dice la Biblia que están crucificando para sí mismo a Jesucristo, colocándolo en vituperio, en Hebreos. Entonces, qué interesante es que nosotros veamos este tema filosófico y empecemos a tener estos conversatorios. Mañana vamos a tener conversatorio hasta en el PDF, hasta el punto 2, el ocio filosófico y la vida actual. Entonces vamos a estudiar hasta eso mañana y vamos a tener nuestro conversatorio hasta ese punto. ¿Listo? Hasta el ocio filosófico y la vida actual. ¿Listo? ¿Ya lo están abriendo? Entonces vamos a ver el origen de la filosofía o de filosofar, la admiración. Vamos a ver, son esos dos punticos que están llenos de varias cosas, pero entonces vamos a estudiarlo todos y vamos a hacer un conversatorio. Me fascinó lo que hicieron el viernes, es que el pastor Andrés habla mucho. Me fascinó lo que hicieron el viernes, los felicito porque vi unos apuntes, escuché unos apuntes muy, muy especiales. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ahí está el punto 2. ¿Listo? Hasta el ocio filosófico y la vida actual. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos dos punticos. Mañana vamos a tener un conversatorio frente al tema y vamos a continuar con este PDF para esta semana. ¿Listo? Son 20 hojitas, pero vamos a mirar primero estos dos puntos y vamos a ir haciéndole. Imagínense con tan poquito todo lo que hemos aprendido. Yo les digo, enamorémonos de esto, sigamos adelante, hermano. Me entristece algo. Y es que muchas veces, sepan que yo muchas veces hago algunas cosas para ver el actuar, ¿sí? Y hay personas que solamente están cuando sabe que el pastor convoca. ¿Sí me explico? O sea, si yo hubiese convocado esa reunión a las 7 de la noche, tendríamos más participantes. Bueno, hermano, el que gano soy yo. El que gano soy yo. O sea, si yo me preparo, el que gano soy yo, porque voy a crecer para Dios. ¿Sí me explico? De los felicito y lo que yo les digo, vamos hasta el final. Vamos hasta ganar hasta la meta y ganar esa corona de honor. Y qué bueno, y yo quiero preguntarle algo al pastor José y a la pastora Lady, y es, ustedes ahorita están haciendo un estudio de qué? De teología, pastor Andrés, de teología. ¿Y ustedes habían visto antes lo que estamos viendo hoy en día? Aquí en este curso. No, sobre la filosofía todavía no hemos ahondado porque en la teología comenzamos más que todo por la historia bíblica, lo que era el Antiguo Testamento, la vida de los faraones, estamos estudiando eso y ya la filosofía creo que va a la mitad, pero no lo habíamos visto. Y también estábamos dando homilética, pero también nos ayuda mucho. Y resulta que nosotros vemos una cantidad de cosas en la vida de estudios, pero muchas veces no empezamos por el origen de las cosas y es el por qué. ¿Por qué quiero estudiar teología? ¿Por qué quiero estudiar homilética o hermenéutica? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿A dónde voy a llegar? Entonces, qué bonito es que nosotros nos metamos en esto
porque créame que cuando empecemos a ver psicología, ¿qué pasó con la pastora, la psicóloga? Ella salió favorecida en un trabajo social y le cogió o sea, hasta ahora está dando unas virtuales, está dando una asesoría a unos niños de un comedor y bueno, les toca hacer varias cosas. Entonces Bueno, creo pero que con ella podemos continuar porque de todos modos ella ya el tema de filosofía ya lo vio, aunque ya aquí lo lo estamos viendo totalmente diferente porque nosotros nos hemos salido totalmente totalmente de eh, sí, de la estructura, digámoslo así. A mí me decía algo una hermana, bueno, varios hermanos, me dice, pastor, es que usted nos enseña diferente a todo lo que nos han enseñado toda la vida. Le decía, realmente no se trata de eso. Yo le pido a Dios, porque yo amo la educación. Yo amo esto, yo amo la educación. ¿Sí? Pero no es enseñar diferente, es que seamos, eh, siempre nosotros vamos a ver todo desde cosmovisiones. ¿Sí? Con unos lentes. Si usted coloca unos lentes oscuros, todo lo va a ver oscuro. Si coloca unos lentes rojos, va a ver todo. ¿Se acuerdan? No sé si alguno de nosotros alguna vez tuvimos esas reglas plásticas de colores transparentes que uno se las ponía y empezaba a mirar todo como si tuviera gafas. ¿Se acuerdan? Cuando usted ve a través de un lente, su cosmovisión cambia, su visión cambia. Lo que yo siempre he tratado es de presentar una visión neutra. ¿Para qué? Para que usted pueda ver lo más transparente posible. Ya usted puede tener cosmovisiones, usted puede, pero no es lo mismo que usted acostumbra a tener unas gafas negras y un día se las quita y wow, o sea, va a ver de otra manera. Entonces, si nosotros tenemos la cosmovisión del Espíritu Santo y nos despojamos un poquito de algún conocimiento y dejamos que Dios nos empiece a llevar. Por eso es la importancia de que cuando usted lea y todo el tema, de todos modos, sí le pida al Espíritu Santo, sí le pida. Mire cómo hoy aplicamos el primer PDF en la vida de Salomón. Mire un caso. Alguien dijo, Salomón ya creía que lo sabía todo, ¿verdad? Él ya pensaba que tenía una sabiduría infinita. Y ahí fue su caída. La Biblia dice que antes de la caída viene que la soberbia. Entonces nosotros empezamos a mirar todo eso y tenemos que entender que nuestra vida es un constante aprendizaje. En este momento de nuestra historia, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar a ese mundo también. Todo nos cambió. Todo nos cambió. Entonces, de verdad que los amo mucho, los bendigo. Vamos a continuar entonces en esto y pasado mañana vamos a contextualizar lo que veamos a la Biblia. ¿Listo? Entonces, es muy importante que si vamos a mirar algún personaje donde nos vamos a basar, qué bueno es por lo menos conocer un poquito de su biografía. Yo quiero preguntarles frente al panorama que les abrí, que vuelvo les digo, no es una verdad, perdón, absoluta, es mi posición, es mi manera de verlo. Se nos abrió un panorama de lo que pudo haber pasado con Salomón frente a su vida espiritual, frente a su familia, frente a sus problemas familiares, que los llevaron a un patrón de comportamiento para donde él terminó con una mujer que simplemente repitió la historia de su padre. Porque recordemos que cuando David pecó, él quiso encubrir su pecado y llegó a asesinar por encubrir ese pecado. ¿Hasta dónde seríamos nosotros capaces de llegar por encubrir un pecado que Dios siempre está viendo? Porque cuando viene el profeta le dice, ¿y qué dice el rey? Dice, no, terrible lo que está haciendo ese hombre. Y cuando le dice, pero es que ese hombre es usted. Y cuando nos encontramos eso a la luz de la palabra, donde Dios nos dice, venga, ¿qué estás haciendo si es que yo me estoy dando cuenta de lo que estamos viviendo o de lo que estás viviendo?
Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a filosofar y a decir, Señor, yo quiero vivir una vida por amor a ti, de santidad, quiero vivir una vida de integridad por amor a ti y por amor a mis hijos, a mi descendencia. Amén. No sé si tienen algo más que aportar. Ya terminamos. Nada. No, pastor, ¿qué más? ¿Qué más hay que colocarle a eso? No, pues, por lo menos la filosofía en su esplendor del gimnasio del cerebro, porque es un Amén. gimnasio donde nosotros vamos a comenzar a ejercitar la mente y le digo que por lo menos en el caso de nosotros, aunque yo siempre he sido un hombre, digamos, así como usted me ve, más que todo, por lo menos yo soy una persona que yo me fijo en todo, cómo ver, o sea, yo siempre estoy mirando a las personas y estoy analizando cómo miran, cómo hablan, cómo se comportan, y a esto le estoy colocando la filosofía. Para mí es muy importante predicar con los hechos, como hizo el Señor, y no solamente con las palabras. Y esto me ha ayudado mucho, incluso para la niña de nosotros la estamos comenzando a involucrar en la filosofía, en el deseo de buscar, escudriñar más. Y nosotros mismos, incluso con mi esposa, comenzamos ahorita, nosotros estamos muy inquietos en esa parte de la palabra y el Señor nos tiene un año de formación y la humildad, saber de que nosotros hasta ahora estamos comenzando, pero comenzar no para juzgar a los demás porque Dios no nos constituye como jueces, sino nos constituye a nosotros como una familia espiritual de amor, porque Él no nos ha dado un espíritu de temblor, sino de poder y de amor y de dominio propio, y nosotros estamos en ese proceso, llegando con nuestra familia a constituirla y que nuestra hija, así como usted decía, incluso, mire, pastor, que hay cosas que uno muchas veces difiere, pero me gustó mucho en la parte de los hijos, porque mire que incluso el mismo Proverbios que estamos hablando ahí, que él habla sobre los hijos, dice que el hijo o sea, que no le retengamos la vara, porque dice que el que le retiene la vara a su hijo, ese hijo va a ser pongámoslo así como nosotros, el dolor de cabeza de su madre o ese dolor. Entonces, pastor, para mí es muy importante haberlo conocido, es una bendición, ¿no?, haberlo conocido a usted. Muchas veces uno se deja guiar por las apariencias, por lo que uno ve, pero uno tiene que escudriñar más allá de las personas. Y todos, acá tiene un hermano, un amigo, pastor, y respeto, uno tiene que respetar a las personas que tienen su conocimiento. Y el conocimiento lo va ayudando a uno. Y uno solamente, un consejo que uno toma de Salomón es uno mirar uno mismo, ir llegando a la humildad de porque uno muchas veces como está en un lugar de eminencia, y en ese lugar de eminencia uno no olvidarse de sus primeros comienzos, y lo bueno es que de pronto usted tiene esa sabiduría, deja hablar, y eso es muy importante porque hay personas que como que no les gusta que uno opine o muchas veces como cuando es el profesor llega y como que minimiza y no. A mí me parece que aquí no ha pasado eso, antes está instando a que uno se participe, y si se equivoca uno mismo se va mirando cómo se va a equivocar, o sea, uno mismo se va por la palabra, no por lo que se está dando, por la sabiduría que se está. De todas maneras, muchas gracias, pastor, por haber sembrado su tiempo. Yo sé que Dios va a traer mucha bendición a su casa. Y vamos a continuar sembrando. Claro. Eso Mire, estamos... una cosa importante, pastor. Proverbios, precisamente, Proverbios 3 dice que así como el padre castiga a su hijo, Dios reprende al que ama. Y Salomón lo escribió. Y yo considero que yo debo ser amigo de mis hijos, pero también mis hijos saben que yo soy supremamente fuerte con ellos. Entonces yo les digo a ellos, ¿usted quiere un papá amigo? Yo fui militar, entonces yo les digo, ¿usted quiere un papá, quiere al papá amigo, al papá pastor o al papá militar? Elija. Pero el hecho de que sea amigo no quiere decir que no lo voy a reprender. El hecho de que sea amigo no quiere decir que no lo voy a dejar, que no le voy a enseñar lo bueno, porque la reprensión se tiene que hacer. La Biblia lo enseña. Nosotros debemos encaminar a nuestros hijos en esa reprensión, pero también tenemos que entender algunas cosas que son normales del desarrollo de ellos. ¿Sí me explico? Claro, pastor. Yo no puedo volver a mi hija de 8 años una mujer ya.
o que piense como mujer, aunque por lo menos es demasiado madura, pero ella es una niña, ella necesita jugar, ella necesita ver muchas cosas. Miren, Bueno, yo sí. les voy a decir una cosa y finalizo con esto. Hay una cantidad de programas de televisión hoy en día que los han satanizado y efectivamente hoy en día es muy poco el programa de televisión que no es satánico. Pero yo les voy a decir algo, ya es tan corrompido. Si ustedes se ponen a ver Nickelodeon o a ver Discovery, perdona, o a ver eh, Cartoon Network o cualquier cosa, ya es tan corrompido que la brujería es totalmente abierta, que el homosexualismo es totalmente abierto, que ser un niño malcriado es totalmente abierto. Y los poquitos programas que son medio sanos, los satanizamos. Entonces nuestros hijos, ¿qué van a ver? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener la estructura de pensamiento de que tenemos que sentarnos a ver qué es lo que nuestros hijos ven. Sobre todo los que tenemos hijos pequeños. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven? Yo personalmente soy feliz viendo El Chavo todavía. Y El Chavo era un programa mundano, pero tuvo unos capítulos muy lindos donde predicaron de Jesucristo. No sé si han escuchado la canción que está el Chavo allá en el patio, en la escalera, solo un niño huérfano, y empieza: cuando estés triste porque una amistad perdiste, busca el más bueno, busca a Jesús. Y así, hombre, qué bonito. Pero hay una cantidad de programas y de cosas que están tan dañadas que nosotros tenemos que tener el criterio de sentarnos y tomar el tiempo de decir: mis hijos, ¿qué están viendo? Porque no los podemos meter en una burbuja de cristal donde lo que hacemos es convertir a unos hijos con una doble moralidad, que son unos delante de nosotros y otros por detrás, sino Sí. de ser sabios y demostrarles qué se puede y qué no se puede, qué está bien y qué está mal. Entonces, en la corrección y en el amor. Pastor. Pastor, mire que eso que usted dice es importante. Yo en mis 50 años que tengo, yo llevo 18 de docente y yo soy un hombre muy estricto porque así fui criado. Y mire que lo que yo he estado con la niña haciendo es más que todo buscando como no ser esa persona imponente como fueron conmigo, más que todo he sido ese formador, ese amigo también en la palabra, y me pongo a ver con ella y a explicarle. O sea, porque es que el problema de nosotros como padres es que nosotros creemos que ellos no aprenden, que eso para ellos es muy difícil. No, a ellos hay que hablarles o sea, explicarles para que ellos tengan sus propios argumentos basados dentro tanto de la palabra, o sea, prepararlos para lo que ellos van a hacer, porque en la palabra Efesios 6:10 dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre. Entonces yo le explico mucho eso a ella. Vean, estos días incluso nosotros habíamos comenzado a bailarnos tanto en la televisión. Entonces un día yo, ¿sabe qué yo hago, pastor? Me puse a ver una película con ella y entonces yo la dejé que era una película del mundo. La dejé que yo la viera, pero pues del mundo quiere decir de normal. Entonces, de unos niñitos que eran jugadores, los llevaron por allá, entonces uno llegó y se lastimó, o sea, el otro se disfrazó del otro, o sea, engañaron, dijeron mentiras, entonces ella, ¡ay, bravo! Entonces yo la quedé y bueno, cuando terminé la pregunta le dije, bueno, mami, sé qué le pareció la película. No, que tan chévere porque ganamos y que ganaron, ella se sentía y le dije, mira, primero que todo, tú estás viendo dos cosas. ¿Qué estás viendo? No, pues que ellos ganaron. Le dije, no, mami, ellos ganaron con engaño. Entonces, mira que nos están vendiendo muchas cosas a través de o sea, también las novelas, mira, están hablando de que, ay, mire que él era malo y como él era malo, entonces se consiguió otro hombre. Entonces te están vendiendo el adulterio. Entonces comienza uno a dejarles, a estar ahí uno con ellos y darle las herramientas, enseñarles a pescar, porque como usted dice, pastor, uno no va a estar siempre con ellos. Claro, porque entonces resulta que uno empieza a mirar y cuando están solos empiezan a ver cosas bueno, todos nosotros fuimos niños, todos nosotros tuvimos nuestras piraturas, digámoslo así, a escondidas de nuestros padres sabiendo que algo estaba mal. Pero si nosotros tenemos una estructura de pensamiento crítica, de saber qué Dios me está viendo,
de saber tantas cosas, pues yo voy a evitar hacer muchísimas cosas por amor y por ese conocimiento bonito de Dios. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos instruir a nuestros hijos y a los niños que llegan a la iglesia al gozarse en Dios, viviendo una vida de santidad. Porque es que a veces el gozo lo teníamos como pecado. No, usted puede gozarse y puede ser santo. Lo que pasa es que no necesariamente el gozo es sinónimo de pecado. Hay que enseñarles a discernir, pastor, que es la cosa que no es la palabra que nos había ido, es discernir. Entonces nosotros tenemos que formar a nuestros hijos en el discernimiento para que ellos puedan, porque es que mire, pastor, que muchas veces, digamos, la pedagogía, porque yo también tengo mis conocimientos, y la pedagogía y lo que es la parte, digamos, del mundo, se ha metido mucho, Satanás ha metido mucho la psicología y ha dañado mucho en unas partes por la pedagogía, por lo menos en España. En España estaban haciendo, digamos, hablo de unos 5 años atrás, que en el sistema de educación de España, una tal psicóloga, no me acuerdo bien el nombre, una alemana, implantaron en España la masturbación en niños de 5 en adelante. Y iban a traer una de Bogotá, no sé usted que conoce Bogotá, no me acuerdo muy bien, una mujer que estaba en ese tiempo, quería traer eso acá a Colombia. Claudia López, no entera, se llamaba Gina Parodi. Bueno, mire, la ministra de Educación, mira aquí algo tremendo. Ricardo sabe que en Perú sacaron la cartilla para educación sexual de niños y promueven el sexo anal para evitar embarazos no deseados. Entonces, es una cosa que en un colegio uno dice, pero ¿cómo? Pero aquí es donde nosotros como padres tenemos que tener ese entendimiento de que saber que los formadores de nuestros hijos no son los profesores en los colegios, sino que somos nosotros. De hecho, yo creo que esta pandemia nos enseñó eso, como padres, a estar pendientes de la educación de nuestros hijos. Porque resulta que como ahora es school home, ahora es en la casa, ¿cierto? Ahora tenemos que estar aquí con los hijos, que yo le decía a mi esposa, porque el colegio de la niña es muy estricto y exige el acudiente al lado de la niña durante toda la clase. Y yo le decía a mi esposa que es que ella piensan que es que uno no tiene trabajo, o bueno, tal vez nosotros que tenemos la libertad de alguna manera de poder estar, y es agotador, mire, o no es agotador, pastora. Imagínese, porque yo le decía a la pastora, núcleos familiares de niñas de un colegio femenino, donde la niña vive solamente con su mamá o con su papá, y su papá tiene que salir a trabajar y tiene que hacer tantas cosas, y resulta que usábamos el colegio, era como, tenga, ahí les entrego a mi hijo, y ahora es nuestra responsabilidad educar. Y yo creo que nosotros como cristianos somos educadores, como pastores somos educadores, como ministros somos educadores, y tenemos que llevar eso a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones van a vivir los tiempos más difíciles que se vienen. Sí, lo de nosotros fue un paseo. Porque la verdad que los tiempos que se vienen, hermanos, son muy, muy duros. Y nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos ese deber moral con nuestros hijos. Por eso yo a la niña, yo le digo, mami, usted va a ser cabeza y no cola. Nosotros somos hijos de Perdón un momento, Perdón un momento, Bueno, mis amados, vamos a orar para concluir y darle gracias a Dios por este espacio que nos permite tener. Y bueno, agradecerles paciencia en este proceso, porque pues, como les digo el pastor, tenemos problemas técnicos. Es más, aún se presentan esos problemas, no que pues bueno, para la gloria de Dios pudimos hacer esta transmisión. Entonces, Dios me los bendiga, les agradezco mucho su compañía, su interés y el valorar este espacio también. Vamos a orar, ¿les parece? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito sea tu nombre, Señor. En este momento nos unimos en el poder del acuerdo para darte gracias a ti, Padre Celestial, porque tú eres, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y estamos en la búsqueda del conocimiento de tu verdad, de tu grandeza. A ti te damos la gloria y la honra. Señor, aquí, Señor, delante de mis hermanos, junto con mis hermanos, Señor.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos hagas sabios y entendidos, pero que sobre todo que nos ayudes a mantener un corazón lleno de humildad. La palabra nos enseña que Jesús era manso y humilde. Señor, ayúdanos a ser siempre como nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde. Que nunca la soberbia ni la altivez sean, Señor, enceguecedoras, sean, Señor, las que nos permitan, Señor, caer. Padre Celestial, nos sometemos a tu autoridad, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Y agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús, bendice cada familia aquí representada. Señor, que seas tú, Señor, proveyéndoles de todo lo que ellos necesiten, Señor. Seas tú supliendo cada necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios nos los bendiga. Mañana nos vemos por este mismo canal. Amén, bendiciones. Pasó un momentico antes de que cuelgue. Es que, bueno, yo como no he manejado muy bien como de grabar, ya está grabando, ¿no? Antes de guardar la grabación que hago, de hoy, ahí está, dice rec, por lo menos está rec. Toco red y ya lo cierro y el guarda o el guarda automáticamente. No me acuerdo, creo que dale ahí, creo es para detener la grabación y se tiene que abrir como una pestañita para guardarla. No hice nada. Vamos a ver si otra vez desde acá, desde los 3 punticos, es que es, vamos a ver. Dice, parar la grabación, sí. Ajá. Dice, ¿estás seguro que quieres parar la grabación? Digo, confirmar. Sí.